Para nosotros en Colombia yo creo que esa pregunta es fundamental. De pronto para ustedes no es un secreto que nosotros estamos en un proceso de reconciliación, de post-acuerdo de paz. Y como todos esos procesos, pues esos procesos tienen mucha tensión interior y no son como borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, aquí todavía hay muchas cosas que están sucediendo, muchas heridas que están surgiendo a raíz pues de este proceso de paz. Entonces, yo creo que sí hay una herramienta valiosa para para la reconciliación, para la reconstrucción del tejido social, para que allá donde no es el núcleo central de Colombia, que es Bogotá, o las grandes polos de capitales como Medellín, Barranquilla, Cali, eh, hay todavía un sector rural muy lastimado, un sector rural que estuvo muy encerrado y que necesita reconstruir su diálogo, ¿no? En la comunidad. Y yo he tenido testimonio de varios procesos donde justamente a través de la cultura y a través de la recuperación de las danzas tradicionales, los cantos tradicionales, la música, la fiesta. Colombia es un país que le fascina la fiesta. Y a través de esa recuperación es que hemos podido encontrar como puntos de conexión. Entonces yo creo que uno de los primeros puntos de la economía creativa es justamente gestar pues, alternativas, perspectivas no extractivistas además, de la cultura particular de cada una de esas regiones aún tan lastimadas, ¿no? Por el conflicto armado. Entonces esa sería la primera, aporta a la reconciliación, al reencuentro de una nación. Por otro lado, eh, cuando un país construye paz, ¿sí? Un país tan megadiverso como Colombia, eh, también necesita trabajar justamente en volver a entrar en esos territorios, porque eran territorios que estaban aislados por los combates, la violencia, la tensión del conflicto. Y entonces hay todo un asunto de la mirada al patrimonio material e inmaterial, que tiene un rezago, pues el patrimonio siempre genera muchos costos y siempre tiene ciertos tipos de rezago, pero conocer ese patrimonio, inventariar ese patrimonio, apropiar ese patrimonio, creo que eso eh, eh, le genera al ámbito relacional, al ámbito afectivo, al ámbito de la dignidad, algo muy importante y tiene que ser hecho de manera muy técnica, es decir, no es algo que se puede hacer de manera, traemos unos albañiles y arreglamos las paredes de un muro que tiene 300 años, no, si vamos a hacer un desarrollo turístico, pues eso tiene unas características y hay que abordarlo en esa perspectiva de conservación, que es lo que agrega valor. Y cuando los sectores del comercio y de la hospitalidad se dan cuenta que la cultura agrega valor, empiezan a trabajar para ese valor agregado. Entonces eso es muy interesante. Lo mismo pienso yo con los oficios del patrimonio. Como les decía, no tenemos cámaras de oficios. Hay muchas cosas, muchos oficios que se están digan, diluyendo en el tiempo y en la mente y en que los maestros van desapareciendo. Y creo que justamente esa perspectiva de que los oficios aportan, ¿no?, al valor y a la economía, pues eso genera también otro tipo de perspectivas también para las personas que están en regiones alejadas de los centros de grandes y poblados para poderlos valorizar y que la gente se quede en sus territorios. Como les decía, el cine nos ha enseñado todo, el cine es un gran empleador primario y secundario, y yo creo que el cine y a través de las relaciones con el audiovisual tenemos una muy buena perspectiva de las relaciones económicas a nivel mundial. No sé si oyes unos
chillidos en el... ¿Está todo bien? ¿Puedo continuar? Nuestro editor nos edita y... Lo otro que tenemos, que yo veo que le ha como apuntado, digamos, a ese desarrollo o a ese alivio de problemáticas, es el trabajo con las comunidades. Y aquí hay algo que sucede de manera recurrente y de manera espontánea y de manera independiente, y es la música urbana y el hip hop. Creo que ahí eh, estas personas entran, normalmente entran desde la marginalidad a un contexto de mucha demanda, ¿no? Entonces puede llamarse el reggaetón o puede llamarse el hip hop, ¿sí? Y encuentran mucho eco en los grandes sectores comerciales. Y lo que sucede naturalmente en todos estos fenómenos que suceden en Cali, que suceden en Medellín y que suceden en Bogotá, es que estas personas, después de encontrar el éxito, se voltean hacia sus comunidades y contribuyen hacia sus comunidades. Construyen un imaginario de aspiración o ese aspiracional del que tanto habla la publicidad y el mercadeo, porque ellos mismos se dan cuenta que sin ese aspiracional las juventudes están muy sueltas, muy perdidas. Entonces tenemos un fenómeno de música urbana y de música hip hop que contribuye a la cohesión de este tipo de problemáticas que es sumamente interesante. Yo creo que hay una dignidad en la cultura, hay tal concentración de elementos en la cultura que, por ejemplo, las campañas de nuestra agencia de promoción internacional que se llama ProColombia, todas desde hace un buen tiempo hablan de la música colombiana. Entonces, para un país que ha sentido o que se ha sentido paria durante tanto tiempo, porque de todas maneras teníamos un estigma, sentíamos un estigma muy grande y todavía lo sentimos, la verdadera transformación de un país como el mío, como Colombia, parte de la cultura y del patrimonio y en ciertos casos también del deporte, sí, indudablemente. Todos los esfuerzos que se hacen en ese sentido y que se han incrementado en los últimos 10 años han mejorado el panorama global de la cultura, pero también el panorama global como de la cohesión como nación. Y hacer sostenibles esas expectativas de quienes trabajan para y por la cultura y la creatividad es lo que ha sido mi trabajo toda la vida. Creo que lo primero que debemos considerar es el carácter transversal de la cultura. Los sectores creativos tienen mucho que aportar en diversos sectores de la sociedad. En el carácter social se ve la importancia para la formación individual de la cultura cuando asociada a la educación formal. Entonces, la cultura tiene un importante papel en el proceso de aprendizaje por permitir la socialización, por agregar saberes en diferentes asignaturas del currículo estudiantil. Un ejemplo de acción que está en implementación en este momento acá en Brasil, en este caso, son las Olimpiadas de Matemáticas para Enseñanza Fundamental, que tiene este año como tema la integración entre matemática y música. También se ve la importancia de la cultura en las políticas de seguridad ciudadana, acciones culturales que impactan directamente en la disminución de la violencia y de la criminalidad, y hay diversos proyectos también en este campo en implementación acá en Brasil. En términos económicos, se percibe un cambio en la función de la cultura en las políticas públicas y eso está reflejado en estudios de Throsby y de Tolilá. Hace 50 años, por ejemplo, la cultura no tenía espacio en el discurso económico y eso generó una falta de economistas que traten este tema, además de dificultades en el acceso de datos y estudios sobre la importancia de la cultura en sociedades y países. Hasta la década de 1970, el enfoque de las políticas culturales en muchos países era para las artes tradicionales y sus contribuciones para la educación. Más recientemente, el crecimiento de la economía creativa y de industrias culturales trajeron más énfasis para el potencial económico del sector artístico y cultural. Acá en Brasil hay diferencias metodológicas importantes entre diversas instituciones
sobre cuáles sectores componen la economía creativa. Pero los números sobre la participación de la economía creativa en el PIB llegan a 2,61% del PIB en 2019, antes de la pandemia. Eso demuestra la importancia de los sectores culturales para la generación de empleo y renta. Otro punto, hay estudios que indican que la cultura tiene una participación importante al lado de sectores como ciencia y tecnología, educación, investigación y desarrollo en las actividades de innovación. Así que me parece importante tener en cuenta el papel de la cultura para la innovación, que va a generar desarrollo, que va a generar crecimiento económico. Y claro, en términos de bienestar, la cultura y la economía creativa tienen mucho que aportar. Durante esta pandemia, ¿qué sería de las personas sin las manifestaciones artísticas, no? Sin un libro para leer, una peli, una presentación de música o teatro, aunque virtuales, ¿no? ¿Cómo estaríamos mentalmente sin los respiros que nos dan las actividades culturales? Eso es algo en que debemos fijarnos y dar la debida importancia a la cultura en nuestra vida y en nuestras sociedades. Bueno, yo creo que, al menos en mi visión de Chile, es posible dar cuenta de una crisis de confianza que está en las instituciones, tanto públicas y privadas, que es muy brutal en el sentido de que el tejido social es el que nos acoge y el que nos da pertenencia, el que nos genera niveles de bienestar, es el que nos da cobijo y donde uno se resguarda. Entonces, creo que desde esa perspectiva hay todo un trabajo que, que es natural y muy pertinente de las distintas disciplinas de las artes y de la cultura, que está asociado a la generación de confianza, promoción de valores cívicos, autoestima, resiliencia, que sin duda puede fortalecer el tejido social, que yo creo que incluso a nivel de fruto de la pandemia, donde estamos todos, hemos perdido esas instancias de encontrarnos con el otro, donde muy probablemente a partir de que se empiece a retomar la vida como en nuestras patrias antiguas o patrias viejas, probablemente va a ser necesario recuperar tejido y confianza, porque, porque estamos separados físicamente. Y por otra parte, creo que es muy importante el tema de salud mental y de bienestar como en su amplio espectro de definición, eh, desde bienestar con condiciones físicas hasta mentales. Y yo creo que en todos esos aspectos la, el ejercicio disciplinar, incluso la apreciación, pueden contribuir a elevar los niveles de bienestar y de salud que nuevamente están bastante afectados fruto de la pandemia. Yo creo que la agenda como tal de la economía creativa definitivamente es una punta de lanza. Es una punta de lanza porque definitivamente asegura la sostenibilidad y la sustentabilidad de todo tipo de expresión. Adicionalmente a eso, visibiliza el aporte que existe desde todas las expresiones culturales y artísticas al Producto Interno Bruto. Nos guste o no, tenemos que tener claro que lo que mueve al mundo es el dinero. Entonces, en ese sentido, si nosotros no tenemos claro que estudiamos arte para hacer arte, debemos vivir del arte. Y si ese arte no está visibilizado, si ese arte, si esta cultura que tenemos nosotros en Ecuador no rinde frutos, definitivamente no va a ser tomada en cuenta.
el discurso aquel del patrimonio intangible, del patrimonio cultural. Sí, es perfecto, pero hay que traerlo al siglo XXI. Hace poco estuve viendo la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos en Tokio y fue impresionante cómo durante 3 horas personas de diferentes edades, mis sobrinos, yo, mi hermano, mis padres, estuvimos frente a un televisor viendo cómo una cultura milenaria súper fuerte, ancestral, como la cultura japonesa, fue contrapuesta o fue contrastada con la contemporaneidad. Entonces, y obviamente todo lo que ello conlleva, porque definitivamente atrás de todas esas manifestaciones artísticas y culturales a las que fuimos, de las que fuimos testigos, movieron muchísimo dinero. Y no solamente en ese momento, sino que también a posteriori, porque obviamente estuvieron a disposición de todas las personas que lo vieron en ese momento y que luego también las van a ver. Entonces, definitivamente considero que es una piedra angular. Bueno, la economía creativa y cultural, en realidad como disciplina, o como puede decirse disciplina nueva, como forma de hacer las cosas, en sí es una forma que viene de la del propio devenir del conocimiento, del desarrollo y de cómo generar dinamización económico-productiva. Más allá de lo que tiene para aportar en sí mismo al propio desarrollo del sector creativo y cultural, con lo amplio que es esto y con las distintas disciplinas que se insertan, por lo menos en Uruguay, o por lo menos en un trabajo que hemos venido desarrollando, y específicamente voy a poner como ejemplo en Canelones, la metodología de trabajo en términos de desarrollo, todo lo que nos da la creación en sí mismo, de cómo desarrollamos las ideas, la creatividad y demás en lo creativo y cultural, nos va a servir de prototipo para el resto de los sectores productivos en cuanto a innovación y desarrollo, como metodología de trabajo de innovación y desarrollo. Diría investigación, innovación y desarrollo. ¿Por qué? Porque en sí mismo la creatividad tiene su activo más intangible en eso mismo, en nuevas formas de ver, de visualizar y de crear. Y la cultura en sí mismo tiene eso de, bueno, nos impugna, nos problematiza, nos pone en cuestión. La realidad nos ha demostrado que la innovación y el desarrollo viene de la mano de esta forma de hacer las cosas. En sí mismo, nosotros lo vamos a hacer ahora específicamente en Canelones, pero muchas de las metodologías, por ejemplo, los labs, las incubadoras y cuestiones que se han trabajado de una manera particular en el sector creativo y cultural, han demostrado que hay nuevas formas de hacerlo para otros sectores. El otro día hacíamos un taller muy llamativo con empresas de tecnologías de la información y usábamos técnicas más aplicadas a la creatividad y la cultura, porque sí el desafío de lo tecnológico, de las tecnologías de la información, no está tanto en el fierro o en la forma automática que ya una máquina lo soluciona, sino en todo lo otro, en lo que hace a cómo crear procesos creativos y la cultura, qué rol tiene en esos mismos procesos y en la creación de nuevas cuestiones artístico, pero más en el enfoque de corte creativo. ¿Y qué rol toman en estas cuestiones? En eso, y voy a agregar una cosa más, que es en los desarrollos organizacionales. El desarrollo empresarial en sí mismo tiene el desafío hoy de que muchas veces más ya no va a congregar el trabajo, ya no voy a ir a trabajar a estar con otras personas, van a congregar otras cuestiones. Esas otras cuestiones, esos otros espacios que congregan a las organizaciones para hacer una empresa, para hacer una organización en sí mismo, tienen mucho que ver con el desarrollo que propone en muchos campos la cultura y la creatividad. Las cosas que tenemos en común o no en común, o la diversidad en sí mismo. No en balde, muchas empresas, y el otro día lo veíamos como un estudio, se está haciendo ese estudio, están creando áreas de diversidad, inclusión y creatividad y cultura para sus funcionarios como subgrupos de grupos de recursos humanos, pero que aportan al área de desarrollo. Entonces, ¿es un área innovadora? Sí, es un área innovadora, diría de las más innovadoras, porque es inagotable y su activo más grande es la propia creatividad, la propia creación.